realmente el Paraguay en el marco normativo está muy avanzado, está liderando diversas iniciativas regionales. Desde el MIC pues están realizando un gran trabajo y también es, yo creo que de reconocer, ¿no? En su propio país, cuando ellos han venido a otros países, han tenido la oportunidad de explicar el caso de éxito de Paraguay y les decíamos, es una deuda pendiente que se reconozca en vuestro propio país. Digitalizar no es hacer lo que hacemos ahora, pero de forma digital, es optimizarlos. Claro. Entonces vamos a ver qué podemos optimizar y entonces busquemos las soluciones para hacerlo. Tener un análisis interno de la empresa, de la organización, ver cuáles son los puntos que no funcionan y cómo con la digitalización podemos mejorarlos, ¿no? El usuario va a ir a donde le sea más fácil y donde tenga menos problemas, cliente y ciudadano. No perder tiempo o días para ir a hacer una cola, llevar un trámite. Hola, ¿cómo están? Estamos en un episodio más de Easy Podcast. Tenemos una invitada súper especial que nos está acompañando de España. Nada más y nada menos que Gertrudis Camps, directora ejecutiva de ID Foro. ¿Cómo estás, Gertrude? Muchísimas gracias. Primero de todo, gracias por invitarme porque es un placer poder estar aquí con vosotros. Qué excelente. La verdad que realmente en estos días que estuvimos pasando, súper bien fluyó todo con ustedes, con el equipo. Un gusto conocerle también a Donald, que es parte del equipo, parte de lo que es la organización del ID Foro. Muy bueno todo lo que pudieron aportar con este evento que se dio el día de ayer, ¿verdad? Para todo lo que es digitalización de documentos de las empresas, de los sectores públicos que tanto realmente ayudan. Ahora bien, queremos empezar a conocerte un poco más también para que la audiencia te pueda reconocer, ¿verdad? ¿Cómo empezaste? ¿Cuáles fueron los primeros pasos de Gertrudis en el mundo laboral o profesional? Bueno, es un poco complejo porque seguramente mucha gente esperaría que hubiera tenido un background tecnológico, ¿no? O que haya ido estudiando pues carreras tecnológicas, que desde aquí apoyo a todas las mujeres que de verdad lo hagan porque hay un futuro muy prometedor. Pero no, yo casualmente vengo de económicas y ciencias políticas, que al final, pero sí que me ayudó a ver que la tecnología es una herramienta clave en el mundo en el que vivimos ahora mismo y es en lo que tenemos que apoyarnos para que sea palanca un desarrollo económico y social como el que queremos, ¿no? Que sea inclusivo, que sea pues sensible también al medio ambiente y que podamos tener toda la proyección que yo creo que nuestros países se merecen. Qué bueno, la verdad que es muy impresionante cómo uno puede ir cambiando la trayectoria profesional, ¿verdad? No necesariamente dedicarse siempre a lo mismo, ¿verdad? ¿Y cómo empezó ID Foro? ¿Cuál fue el boom para iniciar? ¿Qué les inspiró a unirse para fundar esto? Pues yo llevo más de 10 años trabajando en el mundo de la tecnología en Europa y en América Latina y fue pues a raíz de unos 6 años, más o menos 6 años y medio, que viajando mucho en América Latina nos dimos cuenta que faltaba ese puente de comunicación, que faltaba una plataforma que pusieran común a todos los actores del ecosistema, públicos y privados, porque es una cosa que para nosotros es muy importante que para seguir trabajando necesitamos la colaboración de todos, ¿no? Y es lo que intentamos siempre reflejar desde ID Foro, así que empezamos como una idea loca, como tantas que tenemos y que al final con esfuerzo y trabajo y cuando ves también que la gente le interesa y que se suma, que gracias a todo ese esfuerzo hemos creado una comunidad muy grande y como que ustedes ya pues también forman parte y estamos encantados y que aportan todos. Al final nosotros somos el motor de guía, pero al final son todas esas personas que se van sumando, aportan su conocimiento, aportan sus experiencias, aportan una cosa que yo siempre digo que es muy difícil porque a la gente le da miedo, pero también sus errores, porque Claro. intentemos evitar que otros los cometan, ¿no? Y no solo a nivel de empresas o de instituciones, también a nivel país, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, algo tan transversal como la implementación de la factura electrónica que todos o hemos pasado o estamos en proceso, aprendamos de cómo algunas implementaciones han ido, ¿no? Entonces, ID Foro iba sobre todo de esto. Obviamente luego hemos llegado
a mucho más, ¿no? A ese compartir conocimiento en diferentes actores. Hemos tenido el privilegio de estar en múltiples países ya, tanto en digital como en físico, porque esa es una parte que para nosotros también es importante, como esto, ¿no? Se grabará, mucha gente tendrá oportunidad de verlo, pero el hecho de vernos y estar, al final somos humanos. Claro, Entonces también hacemos ese esfuerzo de que la gente pueda contactar de ambas formas, ¿no? claro, claro. ¿Y hace cuánto empezó todo esto del ID? ¿Hace cuántos años? Hace 6 años y medio empezó la idea y a trabajar en el proyecto. Hace 5 años y medio hicimos la primera cumbre iberoamericana, que fue en Panamá, también como hub y un poco es el intermedio también entre el norte y el sur, ¿no? Sí. Y la verdad que tuvimos muy buena acogida. Entonces, a partir de allí empezamos a trabajar lo que era la cumbre, que eso sí que tiene representación de todos los países, de Ok. distintas disciplinas. También eso seguramente es porque tanto Donald como yo, que somos los dos fundadores, él es abogado y yo tampoco soy tecnóloga, así que eh, aspiramos a que no sea solo un foro de tecnología. O sea, es un foro de tecnología, pero que con impacto. Para visibilizar también, al final lo veíamos que el tema normativo, el tema de cumplimiento, también es trascendental, porque si no, sin ese marco no creamos confianza, sin ese marco no podemos tampoco trabajar. Desde Panamá, desafortunadamente luego tuvimos la pandemia, pero ahí Sí. seguimos trabajando fuerte para que no decaiga. Ya que habíamos levantado ese proyecto, pues lo hicimos la siguiente cumbre en digital completamente. Es más, era un estudio de grabación, íbamos todos en mascarilla, solo Donald y yo que nos habíamos hecho no sé cuántos test, nos podíamos quitar la mascarilla y grabarlo. La verdad fue una experiencia también que fue sorprendente, había pues toda la pared verde, ¿no? Y entonces iban Sí. apareciendo la gente desde sus casas, gente de Washington, gente de Panamá, gente de Qué Perú, lindo. gente... Y compartiendo, ¿no? También en ese momento clave que la tecnología nos podía conectar, que en otra época pues seguramente hubiera sido muy diferente. El siguiente año, ya en el 2021, había países que tenían más flexibilidad, otros que no, pero Ajá. no podíamos hacer esa gran cumbre que nosotros queríamos porque era muy difícil reunir a tanta gente de diferentes nacionalidades, ¿no? Y lo hicimos híbrido, como lo hicimos desde España, que en ese momento había un contexto más relajado, y los ponentes vinieron a España y lo Ah, ok. transmitimos en formato digital. Y ya sí que en el 2022 recuperamos por fin la presencialidad en República Dominicana, que también fue extraordinario, y empezamos a lanzar lo que ya son los ID Days, que es lo que ha venido aquí en Sí. Paraguay, ¿no? Más allá de la cumbre que dura 3 días, que es muy intensa, ¿Para que cuántas personas suele ser la cumbre? unas 400, 500 personas. Ok. Solo por invitación. ID Foro es eso que, por eso decimos que el público es muy específico, entonces son 400, 500 personas, pero de verdad con muchísimo valor añadido, Claro. ¿no? Realmente el sector, realmente personas que aportan, que difunden ese conocimiento. Y lanzamos los ID Days. Los ID Days ya no es a escala internacional, aunque traemos siempre ponentes para que traigan sus experiencias, pero para abordar una temática nacional. Tenemos que ser realistas y en muchos países pues el nivel de desarrollo tecnológico y el nivel de marco jurídico también es muy diferente. O sea, Claro. a veces yo sobre todo en Europa les digo, es que ponéis LATAM todo junto y es muy diversa, ¿no? Hablamos afortunadamente en una, dos lenguas porque también nos defendemos con el portuñol y más vosotros que estáis aquí al lado, pero, pero es muy diferente, ¿no? El año pasado, por ejemplo, estuvimos en Tegucigalpa, en Honduras, estuvimos en Ciudad de México, estuvimos en San Salvador, en Madrid y finalmente en Quito, Ecuador. Todo eso ID Day. ID ID Day Days. y luego en Quito celebramos la cumbre Ah, ok. de 3 días. Pero sí que era muy diverso, también la profundidad de las temáticas, pero es más adaptado a la necesidad del país, como también hemos hecho aquí en Paraguay, que yo dije que es el ID Day de las exclusivas, porque cada, era un lanzamiento de novedades y la verdad que yo me sentí muy cómoda y muy bien porque al final es importante también que el país se reconozca a sí mismo los avances que tiene, porque si no miramos solo los problemas, miramos todos los retos que tenemos por Claro. delante, que está bien verlos, pero también los avances que tenemos y cómo sin quererlo, porque a veces no lo promocionamos suficiente,
nos están viendo otros. Realmente el Paraguay en el marco normativo está muy avanzado, está liderando diversas iniciativas también regionales en Mercosur, por ejemplo, y desde el MIC pues están realizando un gran trabajo y también es, yo creo que de reconocer, ¿no? En su Total. propio país, porque cuando ellos han venido a otros países han tenido la oportunidad de explicar el caso de éxito de Paraguay y les decíamos, es una deuda pendiente que se os reconozca en vuestro propio país. Sí, sí. No, totalmente. O sea, creo que el impacto que está teniendo, bueno, y también para poner un poco en contexto a la audiencia, ¿qué temas específicos trata el ID Day, el ID Foro? ¿Qué es? ¿Qué esencia tiene? ¿Qué busca transmitir? ¿Qué conceptos y demás? ID Foro nace eso como una plataforma, una iniciativa sin ánimo de lucro que intenta poner en contacto a todos esos actores del ecosistema, ¿no? Para difusión de conocimiento, para experiencias, para colaborar, sobre todo como en estos aspectos, ¿no? Muy focalizado en identidad digital y servicios electrónicos, que al final es lo que abarca la confianza digital, ¿no? Lo Claro. que decíamos, podemos transformar, pero si no tenemos un marco jurídico que nos apoye, no tenemos unas tecnologías que garanticen algunos mínimos, como por ejemplo puede ser la privacidad, como puede Claro. ser la ciberseguridad, como puede ser, vamos a ir en un camino bastante corto porque nos vamos a encontrar muchos problemas, ¿no? Excelente, sí, y sobre todo también ayuda a romper muchos mitos del país, porque te puedes encontrar con empresarios o con personas de alto cargo que tienen mucha resistencia a lo que son los cambios, sobre todo en lo digital, ¿verdad? Ya sea por problemas de seguridad, por problemas de privacidad, como bien decías, ¿verdad? Pero también ayuda a que puedan ver que por más de que hay problemas, hay más soluciones que problemas, ¿verdad? Por detrás, todo el valor que aporta una digitalización a un país o a una empresa son mucho más los pros que los posibles contras, ¿verdad? Y digamos, pasando un poco a lo que es específicamente la digitalización, ¿cuál dirías que serían los primeros pasos o los baby steps para una empresa o una organización que quiera empezar a digitalizarse? ¿Qué, qué factores tiene que tener en cuenta o por dónde tiene que comenzar para empezar a experimentar esto? Yo creo que tiene que empezar por un análisis interno, porque yo le digo, todos los contextos son muy diferentes, entonces tener un análisis y una visión completa de sus procesos, de sus necesidades, y a partir de allí encontrar los puntos de dolor, ¿no? Porque al final decimos, digitalizar no es hacer lo que hacemos ahora, pero de forma digital, es optimizarlos. Claro, Entonces vamos a ver qué podemos optimizar y entonces busquemos las soluciones para hacerlo, ¿no? Porque si estamos focalizados en hago A, B, C y quiero hacer A, B, C, pero digital, tampoco mejoramos mucho más, ¿no? Intentemos, yo creo que eso, tener un análisis interno de la empresa, de la organización, ver cuáles son los puntos que no funcionan y cómo con la digitalización podemos mejorarlos, ¿no? Por ejemplo, puede ser la trazabilidad, que la digitalización nos claro, la permite. Perdemos papeles, ya no sabemos dónde están los archivos. Todo eso con la digitalización pues no hay ese problema. También el tema de la privacidad. Hay tecnologías que no, pero la gran suerte de la digitalización es esa permisividad que nos puede dar o lo mismo, trazabilidad de quién ha accedido a esos archivos, si los ha modificado o no. Eso en papel es muy difícil y no podemos garantizarlo. También el tema de servicios a cliente, a usuario, ¿no? Y ahora también con la mira de, al final la competencia está, el usuario va a ir a donde le sea claro, más fácil y donde tenga menos problemas cliente y ciudadano al final, ¿no? claro. Porque en el público y en el privado, pero sí que en esa parte yo creo que podemos optimizar muchísimo con la digitalización, no perder tiempo o días para ir a hacer una cola, llevar un Totalmente. trámite, todo eso yo creo que... Pero tenemos que empezar por dentro para ver cuáles son nuestros procesos y cuáles son las opciones de mejora, ¿no? O sea, digamos que si una empresa quiere empezar, primero ve sus procesos, analiza, ve si realmente eso está bien mapeado, los corrige si hace falta
y luego piensan un plan para digitalizarse, ¿verdad? Exacto. Y que yo siempre lo digo, es, hay profesionales muy capaces externos, soy yo muy pro outsourcing, si no, no, porque cada uno tiene que focalizarse en su negocio. Yo si vendo coches, no, no tengo como que estar pensando cómo digitalizar mis procesos internos, porque hay gente que lo hará mucho mejor que yo, Claro, que puedo ser muy criticada también en ese aspecto, pero al final creo que el grupo de personas, las organizaciones tengan el foco, también las administraciones públicas, que obviamente luego dentro hay un equipo que le da continuidad y se tiene que formar y tiene que... Pero hay un poco de tabú a veces de pedir esa ayuda externa que claro. tiene mucho más expertise. Es que totalmente, o sea, dijiste algo muy clave, que es, si vos estás enfocado en coches, no vayas a querer aprender a digitalizar, ¿verdad? Si no conseguís a alguien que dedicó años de tiempo a eso, a aprender, a enfocarse en cómo poder hacer sistemas seguros, cómo hacer certificados seguros. Entonces, al darle su espacio a eso, por más de que te cueste más dinero, ese dinero es comprar tiempo. O sea, en realidad vos estás No es comprando, perder tiempo, o sea, claro. no, 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 al final si no estás indirectamente no lo parece, pero estás invirtiendo mucho más dinero en, al final, en costes internos. Totalmente, totalmente. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Ayer el viceministro, ayer, sí, ayer, decía que ahora, bueno, en el gobierno paraguayo, el MITIC está promoviendo mucho lo que es digitalizar los procesos, ¿verdad? Por ejemplo, quiero sacar mi acta de matrimonio y en lugar de irme a la escribanía que queda a 20 kilómetros de acá, por ejemplo, a pedir el papel, simplemente lo gestiono por una app y me llega en 3 minutos, ¿verdad? Todo el tiempo de combustible, de todo lo que me ahorré del proceso y estamos hablando de una persona individual, ¿verdad? En una organización, procesos burocráticos de ir, por ejemplo, aprobando una orden de compra, ¿verdad? Que tiene que pasar por el director no está, se fue de viaje una semana, entonces todo ese proceso se puede optimizar a una hora, ¿verdad? Por el simple hecho de digitalizarlo. Ahora, acá también entra, ¿verdad? Temas de seguridad, como por ejemplo ahora está súper de moda lo que son los ciberataques y demás. En cuanto a esto, ¿qué medidas de seguridad esenciales consideras que deben tomar las empresas a entrar en este mundo, ¿verdad? Es- Bueno, al final depende de lo que estén digitalizando, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que tener el punto de mira en eso, también en la selección de las herramientas, en la continuidad de la evolución, porque no es estático, ¿no? Ahora cojo el software más fuerte del mercado, lo implemento y en 3 semanas sale otro nuevo. Es muy continuo, ¿no? Es una evolución y sí que es verdad que es muy importante también por yo creo que también hay que valorar el caso de uso, ¿no? Porque también creo que estos días en el IDEA lo comentábamos, depende del riesgo, hay que analizar el riesgo. ¿Qué información estás tratando? ¿Es información sensible? ¿Eres un hospital y es importante que no se filtre la información Claro, sanitaria de las personas? ¿Eres un banco? También es otra información sensible, la financiera. Ahora, es un consentimiento de que recibes cookies, hombre, pues yo creo que no necesitamos tener la máxima seguridad del mundo porque al final depende del caso de uso, ¿no? Entonces, analizar eso, porque mucha gente dice, no, es que hay que tenerlo en cuenta, hay que poner doble factor de autenticación y hay que... Pero ¿qué vamos a analizar cuál es el riesgo de eso? claro, Porque no es lo mismo, también tenemos que pensar en la usabilidad, porque podemos poner robustez y nadie lo va a usar y va a ser estupendo, pero nadie lo va a usar claro, en lo público y en lo privado. Tampoco puedes exigir a la gente que tarde media hora para entrar en una plataforma. Y ahora claro. un SMS, y ahora te envío un mail con un código y vamos a intentar que se tiene que poner el foco, pero evidentemente depende del proceso que estemos haciendo. Si es nosotros mismos también en el físico lo hacemos. A veces entras y dices, hola, soy Gertrudis. A veces te piden la cédula, a veces te piden, depende Claro, de a dónde vayas y lo que estés haciendo, te pedirán un nivel de confianza, ¿no? Que, pues en el digital igual, depende de lo que estemos haciendo, tenemos que poner en una misma organización o institución, puede tener diferentes mecanismos, depende del nivel al que estemos
nivel de riesgo de la transacción que estemos realizando. Claro. Claro, una cosa es abrir una cuenta digital y otra muy diferente, ver archivos mucho más privados, ¿verdad? Claro. O sea, de acuerdo a eso, obviamente, tomas las medidas de acuerdo al riesgo que puede existir si eso se divulga o lo que sea, ¿verdad? Y muy importante también eso, ¿verdad? Que, que, que para cada caso tenemos que medir la usabilidad, lo práctico que pueda llegar a ser la herramienta para la persona, ¿verdad? Como decís, para no estar perdiendo media hora allí por crear una cuenta cuando te hubiese tomado media hora ir a buscar ese documento, ¿verdad? Ahora lo que es factura electrónica. Es un tema acá en Paraguay que está en progreso, ¿verdad? Cada vez más empresas están metiéndose en lo que es factura electrónica. ¿Cuáles consideras que son los mayores beneficios y retos de la implementación de factura electrónica? Por poner un caso práctico. No, bueno, retos hay muchos, sí, hay muchos modelos también, diferentes países han ido. La última cumbre en Ecuador, Ecuador expuso su caso de éxito, ellos tienen un nivel de implementación, yo creo, a nivel mundial extraordinario. También lo comentábamos que ellos, la fórmula ha sido la obligatoriedad. Ah, Poco a poco por tramos, ¿no? De más empresas que facturan un volumen y tienen, eso significa que tienen una capacidad también de adaptación mucho más alta, pues empezar por esas e ir bajando escalonadamente hasta llegar allí ya prácticamente también el usuario de a pie tiene factura electrónica, todo es en ¿en factura serio? electrónica, todo, 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 todo. Eso acá estaría genial si todos tuviésemos. Lo que sí tenemos todos es factura virtual, pero la electrónica va más allá porque la factura virtual yo puedo emitir directamente a un comercio, pero la electrónica al emitir también ya ingresa como parte de lo que es los impuestos de ambas partes, ¿verdad? Entonces, acorta también mucho el tiempo de contabilidad, ¿verdad? De contabilidad y también al final de tesorería y de a nivel recaudatorio, ¿no? Del país. Es verdad que, si queremos que seguir avanzando, que haya desarrollo, que haya implementaciones, es por donde tenemos que ir avanzando, ¿no? Por ir incorporando a todas esas empresas o personas que igual están un poco más al margen, ¿no? Claro. De la regulación y que vean los beneficios, porque al final no es solo me obligan, qué pereza, ahora tendré todo eso, sino también los beneficios que yo creo que eso el Estado tiene que impulsar mucho que en la difusión de conocimiento y de oportunidades, ¿no? De que sea así. También yo creo que poco a poco se va Claro. a ir incorporando, ¿no? Pero al final es una comunidad y es una comodidad que yo siempre digo, qué bien cuando voy a Ecuador y luego no tengo que estar buscando tickets porque Claro. los tengo todos juntos, ¿no? Me los enviaron todos. Así que hay que buscar la parte positiva también de todo eso, que obviamente fiscalmente es evidente que la hay, pero también al nivel de empresa y de usuarios, ¿no? Claro, claro, totalmente. A ver, y en este periodo de 6 años que estás en esto, contanos una anécdota que haya sido desafiante para vos, o sea, durante la implementación de una digitalización o algo similar. ¿Tenés alguna que contarnos? Que te venga. Bueno, yo creo que tenemos muchas y algunas seguro no se pueden contar, otras Las que se puedan. no, pero sí que es, yo creo que muy enriquecedor de poder ser, yo digo, me siento muy honrada de poder ser como altavoz, me siento de un sitio a otro, ¿no? Y de poder explicar pues todo lo que están haciendo, ¿no? Es verdad que no es tan fácil cuando no es tan positivo, pero que yo Claro, creo que también es importante pues compartirlo, ¿no? Pero experiencias, yo creo que, y además cuando hacemos eventos en vivo, yo siempre digo, y ponemos el nivel de que vienen ministros y vienen, ahí siempre hasta el último minuto estás nervioso, pero en eso yo tengo que decir que agradezco muchísimo al sector público y al privado, que siempre hemos tenido los brazos abiertos, siempre, hasta muchas veces de no esperarlo, ¿no? Porque yo soy muy así, digo, máximo que va a pasar, me dirán que no, y ya está, ¿no? Pues tenés el no yo, asegurado. claro, y entonces sí que
es una oportunidad extraordinaria. Yo creo que todo el mundo que viene a los eventos también sale con esa alegría, positividad, y que eso es lo que mejor que, lo que nosotros nos llevamos, ¿no? Que la gente vea todo el potencial que hay y es, bueno, Claro. una experiencia increíble. Lo que es, a ver, tenía una pregunta por acá de que, a ver, reviso. Contarnos un poco qué, qué podés rescatar del evento de ayer, cuáles son los puntos que más así te impresionaron o te sorprendieron que se pudieron compartir allí. Bueno, aparte lo comentamos con Donald, fue un evento muy cercano, que no, por lo mismo que decíamos, ¿no? Por razones culturales, por razones de la temática, no siempre todos los eventos es igual. Igual es la calidad de los paraguayos, que también lo dijimos, ¿no? De cercanía a todos los niveles, pero fue muy acogedor, muy integrado, la gente del público también participando, que para mí eso es súper importante, que no vean solo el escenario como muy lejos, ¿no? Sino Sí, que la intención es cambiar, intercambiar opiniones, intercambiar conocimiento. Y yo creo que hay propuestas de valor desde el sector privado y del sector público muy ambiciosas. Es verdad que es difícil planificarlo y escalarlo, pero por ejemplo el tema de los Warrens me parece increíble, y que eso sí que va a tener un impacto, sobre todo en una economía bastante agropecuaria, ¿no? Al fin, claro. en el país. También desde la parte del MITIC y del MIC están haciendo muchos avances. También el tema de la interoperabilidad de las firmas electrónicas en el Mercosur, que es igual, la gente no es muy Claro. consciente, pero yo que vivo en Europa, y aparte yo siempre he dicho, soy muy europeísta, nací ya casi con un euro en la mano, entonces es lo que... Y es una experiencia, yo que digo, yo viajo de un país a otro, no me piden ninguna documentación, no cambio moneda, no... ahora nosotros también estamos en un proyecto más allá que es aprobado finalmente en Europa de interoperabilidad de esas identidades digitales, que estoy de viaje en Alemania y necesito ir al médico y que pueda ser atendida de la misma forma que sería en mi país, o quiero estudiar en otro país y no tengo que pedir expedientes y volverme a ir, ¿no? Esa interoperabilidad es, cuando lleguemos, que tampoco en Europa hemos llegado, tendrá un impacto súper positivo, yo creo, en la optimización de tiempos, y que entonces esa capacidad la podemos orientar a otras cosas más productivas, hasta más productivas también de felicidad de uno mismo, ¿no? Claro. Y en el tema de que Paraguay esté en el Mercosur y además está liderando estos temas, y que en tema de comercio también, el tema de factura electrónica en un potencial de que haya reconocimiento, Dentro ¿no? del Mercosur. Ujú. No solo para mercancías, para personas, como decía, pues si vas a estudiar a otro país, quieres aplicar a un trabajo, toda esa documentación que está firmada por un ente paraguayo es válido en otro país. No tienes que ir Claro. apostillando, no tienes que ir. Eso es un impacto que, una de las noticias que yo creo que va a tener gran repercusión, ¿no? También el hecho de esa identidad del ciudadano que se quiere trabajar, ¿no? Y que no, yo completamente de acuerdo con el viceministro que decía, no puede ser que una administración pública te pide documentación que tiene la propia administración, vale, es otra entidad, pero la tiene usted, ¿no? No me la haga ir a buscar para entregársela a usted. Esa integración de toda la administración pública para, para el bien del ciudadano y para el bien de las instituciones, o el hecho que tengas un portal de identificación y no tengas que irte creando múltiples identidades, porque al final también Claro. uno es uno mismo, dice, pero es uno mismo para Hacienda, es uno mismo para la universidad, es uno mismo. Entonces, poder ir agrupando todo eso, yo creo que, que es bueno, es costoso, no vamos a decir que es sencillo, Claro. pero y que las empresas tienen que estar ahí al lado, pues trabajando en la misma dirección, y que también sobre todo, y eso me acuerdo que dije, estamos hablando de eso en el sector público, pero tiene que haber interoperabilidad con el privado, si no, Totalmente. ojalá esa identidad que están creando para la administración funcione para abrir una cuenta bancaria, porque sería ideal, ¿no? Claro, o sea, cuanto más trabajamos en conjunto, más rápido avanza el país. O sea, Totalmente. definitivamente. Y realmente, así como decía dijo muchas cosas interesantes el viceministro de MITIC, que era también apoyar el tema de esta digitalización por lo que mencionabas, ¿verdad? Por el hecho de
qué sé yo quiero ir a sacar un documento de una entidad pública y me piden mi cédula. Eso también incluso presta a que yo pueda conseguir una cédula falsificada y me Ujú, vaya, ¿verdad? ujú. O sea, pero al tener todo digitalizado, se elimina ese riesgo, se elimina esa posibilidad, o por lo menos en su mayoría, ¿verdad? Se minimiza. Se minimiza, exactamente. Ahora, ¿qué tendencias ves a nivel, bueno, antes de preguntarte esto, en la Unión Europea, si vos sacas una factura en Alemania, ¿te sirve en España tranquilamente? Ujú. O, Sí, además nosotros tenemos un tema también fiscal, regulatorio y, por ejemplo, pues bueno, eso ya es materia Mm, tributaria, pero, por ejemplo, el IVA, que no sé si le llaman, bueno, sí, impuesto de sí, el verdad, IVA. pues intercomunitario, pues no se paga, ¿no? Como si dijéramos, pero sí, esos son al final políticas y mecanismos de integración. No tenemos una moneda única, entonces también tenemos Claro. una misma política monetaria. Fiscal no, pero también se está trabajando en eso, Ah, ok, ok. pero sí que hay esa interoperabilidad de documentación, ¿no? Porque es muy, uno de los focos de la Unión Europea es ese mercado único, ahora ya digital. Entonces tiene que haber esa interoperabilidad de e-commerce. Yo compro un e-commerce de Dinamarca o esa documentación que yo recibo, si es una empresa, la puedo tener que presentar, ¿no? Claro. Entonces sí que... Pero están yendo a eso. Todavía no Ujú. está, digamos, 100% implementado lo que es la parte fiscal. O sea, No 100% tenemos la integrado. misma política fiscal, que significa que, por ejemplo, los porcentajes de impuestos no son los mismos en todos los territorios, pero donde tú estés trabajando o estés, pues tienes que cumplir con lo que esté Claro. establecido, pero sí que toda la movilidad y toda la documentación pues es válida, ¿no? A nivel de toda Europa. Si yo tengo un trabajo en España, perdón, en Alemania y vivo en España, ese ingreso de alguna manera se cuenta cómo se maneja el impuesto de ese. Eso ya, y te digo, porque en España hay un régimen al final tributario que tú tienes que tributar donde estás viviendo. Es decir, donde creo que a día de hoy es más de la mitad del año. Ah, Ahí ok. es donde tú tienes que pagar impuestos. Da igual de dónde los recibas, sino dónde estás viviendo, Ok. porque al final la, la idea es que tú estás consumiendo servicios sociales y públicos en el país que estás residiendo, donde tienes que contribuir económicamente. Estás utilizando las carreteras, vas al hospital, si tienes hijos igual van a la escuela, o, o la electricidad, el metro, el tren, ¿no? Estás utilizando al final infraestructura pública, ¿no? Entonces es la manera de contribuir a que eso se mantenga o se mejore, ¿no? Claro, claro. No, perfecto, perfecto. ¿Qué, a la otra pregunta que te iba a hacer hace rato, ¿qué tendencias ves en esto tanto? Supongo que las tendencias son diferentes en Europa y acá, ¿verdad? Pero ya que estás No, trabajando no, también, es ¿o un no? mundo bastante globalizado, Ah, así en serio. que las tendencias, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial, todo, es verdad, el enfoque es muy diferente. En Europa, nosotros decimos ahí tres bloques, ¿no? Que sería uno liderado por China, que tiene una política con la tecnología y sobre todo con el tema de privacidad y de control. Está Europa, que es la meca de la regulación. Y luego está Estados Unidos, ¿no? Que obviamente, pues, aparte lo decíamos también en el ID Day, ¿por qué hablamos tanto de Europa y no de Estados Unidos, que al final es el continente americano, ¿no? Porque no está basado en derecho romano. Entonces, nuestras leyes y las suyas son muy diferentes, la Ok, interpretación de ellas también, el valor de las firmas, el valor... Entonces, nos tenemos que beneficiar de todo el desarrollo que ellos hacen en tecnología. Es evidente, ellos lideran este campo, pero lo tenemos que adaptar a a nuestro ecosistema y sobre todo a nuestros marcos jurídicos, ¿no? Entonces, por eso hablamos tanto de Europa, porque realmente es con los que son los países latinoamericanos, pues son más semejantes, ¿no? En el caso de tendencias, son globales. Luego ya es lo que decía, por ejemplo, la inteligencia artificial ahora es el foco en Europa, ¿no? sí. Hace unos años era blockchain, todo era blockchain, y ahora es inteligencia artificial, ¿no? Porque también vemos esa
posibilidad de, un gran riesgo al final en suplantación de identidad, en Claro. verificación de información, en lo que nosotros construimos como dentro de un paraguas de confianza digital. ¿Cómo, qué rol juega la inteligencia artificial? ¿Cómo la regulamos? Sobre todo para proteger a las personas, ¿no? Y eso es un debate que está evolucionando en Europa y estoy segura que, yo siempre digo, en Latinoamérica hay muchos países que son muy inteligentes, que esperan que se peleen, lo Sí. arreglen y ya Prueben cuando todo. prueben, vamos rápido y lo adoptamos y así vamos al mismo nivel, ¿no? Pero que eso es súper positivo. Yo siempre también comentamos el caso del Salvador, ¿no? Que fue el último país de América Latina en tener ley de firma electrónica y de servicios electrónicos y ahora tiene Bitcoin, o sea, aparte de esto, pero sí que ha tenido la capacidad, y Paraguay también y muchos otros países, de aprovechar la evolución en otros países para ponerse a la par. Claro, es astuto, digamos. Entonces, lo que es tendencia, hablaste de lo que es inteligencia artificial. Ya hay planes piloto, pruebas piloto con algunas entidades en lo que de mezclar esta parte de digitalización con inteligencia artificial o netamente pruebas por el momento. No, evidentemente, sobre todo el sector privado, aunque el público yo creo que también, están desarrollando proyectos, ¿no? Porque al final, igual que decimos que hay muchos riesgos, hay un gran potencial, ¿no? Claro, De optimización de recursos, de optimización de tiempos. eh, totalmente. eh, o sea, yo creo que nadie puede debatir el potencial que tiene esta tecnología. Es solo cómo vamos a controlarla para no llegar al descontrol y que luego los problemas sean mayores, ¿no? Porque al final, yo recuerdo hace muchos años y me impactó, muchos años, pues yo decía que llevo 10, pues igual hace 9, conocí una abogada en Portugal que ella llevaba casos en los tribunales de suplantación de identidad y son muy graves, porque hay personas Ok, que tienen problemas pues porque aparecen en blacklist y no pueden desarrollar económicamente sus actividades ni personales casi o porque se le atribuyen delitos o se le atribuyen acciones que no han realizado. O sea, el tema, a veces infravaloramos el tema de que nosotros somos lo que decimos ser y lo que los otros creen que somos, claro. ¿no? Entonces, el tema de suplantación de identidad en el mundo digital en el que vivimos es bastante sencillo, ¿no? Bueno, en redes sociales ya es súper sencillo. Yo me cojo una fotografía tuya, me pongo tu nombre y empiezo a hacer lo que quiero, ¿no? Eso al final es lo que decíamos, el nivel de riesgo, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, ahí ya sí que entraríamos pues casi en temas de honor o en temas de... Pero hay otros trámites que de verdad tienen un impacto muy fuerte y que puedes prácticamente destruir la persona, ¿no? Claro. Entonces, yo me acuerdo de esta abogada que llevaba casos extraordinarios y de lucha y de años en tribunales para recuperar la oportunidad de simplemente interactuar de forma lícita en el ecosistema, ¿no? Entonces, tenemos que tener conciencia de ese riesgo. Ahora, el potencial de la inteligencia artificial, así como de blockchain, aunque ahora ya no sea el top de las tendencias, también, ¿no? Al final yo creo que todo va a ir sumando para los... Pero al final eso, las herramientas y las nuevas tecnologías tienen que ir sumando y tienen que estar seguramente entrelazadas entre ellos para ir pues evolucionando, ¿no? Pero tenemos que nosotros dirigir hacia Claro. dónde queremos ir y cómo queremos ir, porque si no es el caos. Claro. Y es lo que ocurre siempre con una nueva tecnología, porque, bueno, tenemos un caso mucho más práctico, el celular, ¿verdad? O sea, puedes usar para, para coordinar un rapto o puedes usar para cerrar los mejores Sí, negocios del sí. mundo, ¿verdad? Entonces, siempre se trata de tratar de controlar y de que sea lo más seguro posible, pero siempre te prestas a una Ujú. inseguridad, ¿verdad? Y ni siquiera eso solo en la tecnología, o sea, hay muchas cosas que no necesariamente son tecnología digital, por decirlo así, que también hay que controlar. Y muchas veces se le atribuye mucho a, no, la tecnología va a ser, es mala o lo que sea, ¿verdad? Pero siempre, siempre hay que buscarle la vuelta para que sea algo bueno y tratar de controlar
lo malo que pueda traer, ¿verdad? O sea, Bueno, yo diría al revés, la tecnología es buena, lo que pasa es que hay humanos que la hacen exacto, mala, pero exacto. Depende de la intención, exacto, totalmente, pero totalmente. sí, sí, sí. Y además no entramos en grupos que obviamente tienen una especial sensibilidad, como podrían ser menores, cómo vamos a trabajar el tema de control de edad, control de acceso, control de ac- información, también la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad es mucho mayor. Al final no tienen las capacidades de adultos, entonces yo creo que también es un tema que vamos a estar viendo en ya y vamos a estar evolucionando y espero antes de que haya problemas mucho mayores, ¿no? Porque al final, mientras Sí, discutimos, esos niños se van haciendo mayores, ¿no? Y tienen claro. todos esos riesgos bien a la mano. Y después las personas mayores, que tampoco les podemos cambiar el mundo de un día para otro. Es decir, ahora ya no hay bancos, no hay oficinas, no hay nada. Usted desde su casa y la pobre está ahí, que no sabe cómo hacer nada. Entonces, para mí, y es lo que siempre digo, tenemos que buscar un desarrollo inclusivo, ¿no? Así como, por ejemplo, en las zonas rurales. Obviamente, primero tendremos que ver cómo les damos conectividad, que Paraguay ha mejorado muchísimo, pero no es el caso en todos los territorios. Porque si evolucionamos de esa forma, solo con la óptica ciudadana de urbanita, ¿no? Nos estamos dejando a mucha gente por detrás, ¿no? Y al revés, tenemos que buscar la fórmula que la conectividad y la digitalización los incluya pues a la bancarización, que hay mucha gente que aún no tiene ese Claro, acceso, que a la financiación, a la oportunidad de tener también servicios sociales, ¿no? Porque también tenemos la telemedicina. No hay un hospital, ni una clínica, ni un médico a 300 kilómetros, pero hay mecanismos ahora para poder tener un control, para poder tener un soporte, ¿no? También en esa materia. Así que yo creo que decía, la tecnología no es mala, solo es ver cómo la utilizamos. totalmente, totalmente de acuerdo. Realmente, lastimosamente, tenemos que a veces pensar en las malas oportunidades porque hay personas que van a Sí, tener una claro, intención no, mala, ¿verdad? absolutamente. Ahora, nos acercamos al final de lo que es el episodio, ¿verdad? Entonces, este momento lo llamamos cápsula de sabiduría. Basándote en tus logros y desafíos, ¿cuál es la lección más valiosa que aprendiste en todo este tiempo, ¿verdad? Para poder guiar a los demás a una digitalización exitosa, considerando todos estos aspectos que mencionaste. Yo creo que uno que además vosotros hacéis muy bien y es la divulgación. Comunicar, comunicar. Al final, yo soy la primera que digo, estoy muy contenta porque a Steady Day yo creo que hemos bajado la media de edad absoluta de todos. Qué Estaba loco. contentísima de ver a mujeres sentadas, hombres también muy jóvenes, eh, que a veces tenemos esa barrera mental, ¿no? Bueno, igual no tenemos el gran expertise que tienen otros, ¿no? Eso para mí es el gran tabú de todo el mundo tiene experiencia, tiene visión, tiene voluntad. Entonces, para mí esa es la gran cosa que me llevo de estos años de mm, es importante que hablemos, que compartamos información. Además, de verdad, antes volví a decir lo de Europa. En Europa hablamos muchísimas lenguas, es complicadísimo Sí. entendernos, todos más o menos hablamos inglés, pero no es ninguno nuestra lengua materna, entonces ninguno se expresa también de forma tan natural. Nativa. Entonces, en América Latina y en Iberoamérica es un potencial increíble y sobre todo hay que focalizarnos en divulgar, divulgar, divulgar. A cualquier edad, todo el mundo tiene oportunidad y por eso yo me agradezco tanto el trabajo también que hacéis, porque creo que es muy importante. Qué bueno, qué bueno. Primero que nada, muchas gracias. Y realmente valoramos mucho el apoyo que le estás dando a toda la comunidad, ¿verdad? A toda la comunidad en general. Creo que bien podías no, podían haber decidido no hacerlo, ¿verdad? Es siempre más fácil decir que no, pero ganamos mucho más cuando se dicen sí a las cosas difíciles, ¿verdad? Entonces, no sé si hay algo más que quieras decir, aportar, comentar para cerrar el... No, muchísimas gracias por la oportunidad. Auguro un gran futuro para Paraguay en la digitalización, el desarrollo y para todo el ecosistema. Excelente. Muchas Muchas gracias, Gertrude. gracias.